Bueno, estamos de regreso y ya desde ahorita sé que no nos va a dar tiempo con tantos temas en este encuentro entre Alfredo Figueroa y Gabriel Reyes Orona. Gracias, Alfredo, gracias, Gabriel, los dos. Bienvenido, Gabriel, al estudio. Gracias, Alfredo, vía telefónica. Estás en el sur. Mérida, estás en Mérida. Un abrazo, saludos a Yucatán y Mérida. Bueno, pues Alfredo, gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Carmen. Un abrazo fuerte desde Mérida. Gracias. Y por supuesto a Gabriel. Gracias, Gabriel. Alfredo, bueno, muchísimos temas. Me gustaría, si me lo permites, Alfredo, escuchar rápidamente a Gabriel Reyes Orona, que me estaba diciendo algo muy importante en su carácter de especialista en temas financieros y temas de este alcance, porque no es cualquier cosa el comunicado de prensa número 5 que se emitió por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto a las modificaciones a la oferta pública de recompra y la solicitud de consentimiento. Este famoso fideicomiso y estos bonos de inversión relacionados con el proyecto del aeropuerto en Texcoco. Bueno, se modificó, Gabriel Reyes Orona, sí. Algo viste, porque la semana pasada dijiste cosas muy fuertes sobre el tema. Así es. ¿Qué piensas de esto? Mira, el asunto, como lo decíamos ya desde hace una semana, tiene características muy particulares porque se hizo a destiempo y se hizo en un momento en el que el precio del mercado no demandaba esta reacción por parte del gobierno mexicano. Decíamos que era a destiempo porque el efecto que iba a tener es el que lamentablemente ya tuvo, que es poner en 100 centavos el piso. Hoy en día la negociación está basada sobre 100 centavos y qué más van a obtener los bonistas o los titulares de bonos en esta reestructura. Lo cual ha colocado al gobierno mexicano en una situación muy, muy complicada, porque el tema que realmente está de fondo se pone a un lado. Mira, el tema que está de fondo, el tema de fondo es el tema corrupción. Ah, caray. ¿Cómo fue que esta decisión se llegó a tomar? Sí, existen sin duda algunos aspectos de naturaleza técnica que hacen poco recomendable el suelo de Texcoco, pero también de fondo sabemos que hay un sobreprecio promedio del 20% en los contratos en el aeropuerto, en la construcción del aeropuerto. Sabemos que hay un problema serio en todo el manejo que se hizo por parte del gobierno anterior, de cómo se adjudicaron estos contratos, de cómo se evaluó la operación, y ahora lamentablemente también nos damos cuenta de que la colocación, el acta de emisión de estos bonos, es una de las peores negociaciones que ha hecho el gobierno mexicano para colocar bonos, o bien una colusión de funcionarios con banqueros de inversión y fondos de inversión para colocar al gobierno mexicano en una situación indefendible ante la posible cancelación de un aeropuerto. El fondo aquí, Carmen, es que las autoridades mexicanas y las autoridades norteamericanas tienen que darse cuenta que la reestructura está basada en el combate a la corrupción. Es decir, no está planteado así. Definitivamente no está planteado así. No hay ni asomo de eso. Tiene que plantearse así. Pero en Estados Unidos hace una gran diferencia. Perdón, Carmen. Sí, no, es que está diciendo una cosa bárbara. Si el gobierno mexicano, si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lanza eso al ruedo y dice esto estamos haciéndolo por razones de corrupción, cambias la ecuación absolutamente. Y rompes el esquema. Pero con consecuencias ¿de qué tipo? Mira, en los Estados Unidos el tema de corrupción cambia radicalmente las negociaciones en materia de análisis y investigación. Tendrías que decir, por lo pronto, presunción de corrupción. No, porque fíjate que el acta que en este caso aplica, que es el acta de prácticas corruptas en el extranjero, que es la que sería aplicable la que usarías tú, la que tú recurrirías. Así es. Hace el señalamiento de que tienen que analizarse diversos aspectos que determinan si hay o no indicios suficientes de corrupción. No se tiene que acreditar, no se tiene que llegar al final de la cadena, sino que bastan con ciertos indicios que demuelen o derruyen la base ética de la licitación o de la colocación de los bonos, como para que los jueces cambien su percepción en el caso que nos ocupa. La participación de Baker & McKenzie es particularmente también ilustrativa. Baker & McKenzie no es un despacho de primera línea en materia de deuda pública, será de segunda o tercera línea en la materia. Y esto nos lleva a lo que ya le pasó al gobierno mexicano hace algunas décadas. Mira, Carmen, el asunto de la recompra te da idea de lo que está pasando. Cuando un gobierno, cuando el deudor paga los bonos, cuando paga su deuda, no se llama recompra. Las recompras se dan a través de terceros y generalmente se hacen sin anuncios. El gobierno mexicano ha hecho recompras exitosas a través de agencias
a las cuales dota de recursos y estas recompran. Sin anunciar. Pero el deudor no puede recomprar su deuda. Lo que hace el deudor es pagar anticipadamente su deuda. ¿Qué es lo que quería hacer el gobierno mexicano? Efectivamente, el gobierno mexicano quería recomprar. ¿Quiere? No, ya no puede, porque ya anunció su voluntad manifiesta de pagar anticipadamente. Ya no lo va a hacer a través de terceros ni a través de mecanismos de mercado. Lo está haciendo desde el punto de vista soberano, liquidando deuda de manera anticipada. Entonces no es una recompra. Entonces, técnicamente no es una recompra. Es que se le ha llamado recompra. Porque era lo oficialmente. Que ellos, lo que claramente ellos quisieron hacer era una recompra para aprovechar beneficios de los valores en el mercado y ahorrarse, pagar por debajo del valor. Esto algunas personas lo critican y algunos hasta lo consideran ilegal porque dicen que no se vale que el deudor consiga comprar su deuda en el mercado a precios de descuento, considerando eventos que el propio gobierno o el propio deudor determinó. Pero lo que sí era claro es que querían recomprarla en condiciones de mercado. Hoy ya no va a ser así. Hoy va a ser un pago anticipado en condiciones soberanas. Pero la negociación tiene que fundarse en saber quiénes son los titulares de los bonos. ¿Por qué aparece un despacho de abogados, una firma legal, como tenedora de más del 50%? Porque lo que hay en el fondo es que se trata de ocultar quiénes son los titulares de los bonos. Y pues bueno, quiénes son los titulares de los bonos es un tema que en todas las recompras en el pasado ha sido relevante. ¿Qué pasó en los 40, Carmen? Cuando la deuda mexicana... Pero se sabe cuando hay una recompra quiénes son los tenedores de bonos. Ese es el problema. ¿Se Fíjate sabe o no? Que en los 40... Es el mercado en genérico, es un ente anónimo. Sí. Ese anonimato... Pero siempre es así. Genera y propicia impunidad. Pero siempre es así. Y hace que titulares... Espérame tantito, tú que eres experto. Sí. Siempre es así o es un caso especial. O sea, cuando hablas del mercado de los tenedores de bonos, es un ente anónimo o gente o inversionistas sin rostro, sin apellido necesariamente. Hasta que tomas medidas que sacan del anonimato a los verdaderos tenedores. A ver qué pasó hace décadas. Hace algunas décadas, la deuda mexicana en la época de Lázaro Cárdenas se encontró en una situación igualmente atorada, como hoy en día está la del aeropuerto de la Ciudad de México, y entonces sucede que aconteció una guerra. Y resulta que el gobierno mexicano declara en posesión del enemigo bonos que habían sido colocados en Alemania, en Italia y en otros países. Y entonces el gobierno mexicano dijo, vamos a establecer un registro de titulares de bonos. ¿Y cuántos titulares de bonos crees que aparecieron, Carmen? ¿Cuántos? Prácticamente menos del 10%. El 90% de los titulares de los bonos no aparecieron. Porque resulta que los bonos que venían desde la deuda de 1905 eran familias porfirianas, funcionarios de gobierno 90%. Y personas cercanas que jamás se quisieron acercar al gobierno mexicano para registrarse como titulares de la deuda. Imagínate lo grave que sería que el gobierno mexicano llamara a un registro de titulares de los bonos de la deuda, ya no utilizando testaferros o representantes como Baker & McKenzie, sino que nos llegáramos a enterar los mexicanos realmente esta privilegiadísima emisión de bonos en manos de quién está. Porque solamente falta que sean funcionarios públicos de la pasada administración, sus cercanos o los grupos económicos tan famosos del Estado de México, que sean los tenedores de estos bonos que nos están reclamando los mexicanos que les construyamos su aeropuerto. Entonces, el problema debe ser enfocado desde el punto de vista... Para que eso ocurra, ¿tendría que pasar qué? Tendrá que pasar que no hay una guerra reconozca... A ver, no hay una guerra ni hay un enemigo. Pero hay una causa. A ver. Y la causa es el combate a la corrupción. Y la causa en este caso que debe ser puesta en la mesa es que el gobierno mexicano debe dar y poner muy claro que la sobrepreciación o sobre los precios sobreestimados que se pagaron en el aeropuerto y las condiciones en las cuales todo ha sucedido determinan una investigación de corrupción en las cuales pudiera llegar el gobierno mexicano a determinar que la actuación de funcionarios públicos en esta colocación media o ha mediado la corrupción. Y por lo tanto, que resulte aplicable el acta de corrupción de prácticas corruptas en el extranjero de los Estados Unidos y que los jueces vean este asunto como un asunto que no es meramente mercantil. Hablas de jueces y entonces si hablas de jueces ya estás imaginando litigios. Por supuesto. Porque aquí el tema es, el gobierno mexicano de buenas maneras, amablemente, está diciéndole al mercado,
quiero recomprar esos bonos porque estoy evaluando, ni siquiera dice que ha cancelado el proyecto de Texcoco, precisamente para evitar dar elementos judiciales en caso de juicios. Entonces ha sido muy cauteloso, ha ido verdaderamente con pies en la alfombra para que el asunto sea civilizado, entre comillas, en la lógica de los mercados. Y entonces dice, voy a recomprar, incluso hay una solicitud de consentimiento. La expresión es amabilísima para decirle a los tenedores de bonos, a ver, te recompro en esta parte, no es el 100%, recompro una parte de los bonos, si es que me los quieres vender, y solicito el consentimiento para modificar las condiciones del propio bono, porque estoy evaluando el asunto de los aeropuertos en México. Así de suavecito es el tema. Y la respuesta, por lo pronto, no ha sido positiva y, por lo tanto, se anuncia la modificación a la oferta pública de recompra y solicitud de consentimiento. Sigue en los mismos términos. Lo que tú dices es romper los cristales. No es ni será otra la posición de los tenedores de bonos por una razón muy sencilla. El gobierno mexicano jamás ha ganado un asunto en el Distrito Sur de Nueva York. En las Cortes del Distrito Sur de Nueva York nunca ha ganado y solamente ha empatado un asunto. El de la famosa deuda 17 ferrocarrilera. ¿Esto qué quiere decir? Que los titulares de los bonos saben perfectamente bien que cualquier asunto que llevaran a las cortes de este distrito va a ganar. Va a ganar. Entonces, lo que hay en la mesa hoy por parte de los titulares de los bonos es un amago al gobierno mexicano de que ni 100 centavos son suficientes para que ellos cancelen la deuda. Cuando dice 100 centavos, el gobierno mexicano está diciendo, me lo compraste en 100, te lo pago en 100. Así es. Ese es el tema. O sea, pierdes tu oportunidad de haber ganado, pero no pierdes el valor de lo que invertiste. Eso es lo que le ofrece el gobierno mexicano. En esas cortes es insuficiente. Porque porque tú invertiste queriendo ganar. Hay algo que se llaman daños consecuenciales. Y entonces resulta que allá ellos te van a tener que estimar cuánto hubieran ganado. Y entonces no va a haber llenadero, no va a haber porcentaje que haga satisfactoria la oferta. Claro. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar los parámetros del litigio y regresar a la realidad y poner los pies en la tierra y decirle a los tenedores, aquí hay actos de corrupción que no paran. Yo creo que si aplicamos el acta de prácticas corruptas de los Estados Unidos, va a ser muy claro que hay elementos suficientes para una profunda investigación en materia de corrupción. Bueno, a ver, tenemos por lo menos periodísticamente hablando algunas contribuciones, la barda perimetral que hizo el Ejército, el asunto que presentó Sebastián Barragán en nuestra unidad de investigaciones especiales hace unos días sobre el negocio paralelo de los millones de viajes para secar el lago, por decir dos asuntos que humildemente pusimos a la mesa de cosas que se tienen que investigar. ¿De esos ejercicio del derecho indicios a la verdad, es suficiente? Por supuesto. En ejercicio del derecho a la verdad, los mexicanos tienen que saber que existía un brutal sobrecosto en los contratos. Entonces, el gobierno mexicano no puede tapar el sol con un dedo, no puede voltear la mirada y desconocer que la cancelación del aeropuerto tiene un alto contenido de corrupción como determinante. ¿Cómo sería el asunto? Supongamos que te hacen caso. Mira, supongamos que el gobierno de Andrés Manuel dice, bueno, ya lo intentamos por las buenas en la primera, nos han bateado. Estamos en un segundo intento anunciando modificaciones a la oferta pública de recompra y seguimos solicitando su consentimiento. Vamos a ver qué respuesta da en los próximos días el mercado. Pero yo no lo diría por las buenas porque parecería que el otro es por las malas. No, me refiero que, a ver, no es por las malas, pero es mucho más rudo. ¿Qué te quiero decir, mi querida Carmen? Lo que sucede aquí es que no debe de verse esto como un asunto de negocios. No debe ser visto como un asunto comercial, un asunto de la bolsa, un asunto en donde las fuerzas del mercado interactúan. Ellos lo ven como negocio. Pues claro, estás comprando. Tienen que ver. A ver, y el estoy comprando bonos, quiero ganar. Como lo que es, como un gobierno. El gobierno tiene que ver este asunto como un asunto en el cual no está sujeto ni es presa de condiciones de mercado, máxime que aquí existen indicios donde la colocación es completamente lesiva del interés nacional. Si tú te pones, porque platicaban ya algunos sobre las cláusulas, ¿no? ¿Qué cláusulas son buenas? Las cláusulas que hay aquí son verdaderamente reprobatorias de Videgaray como colocador de crédito. Pero no solo eso, tenemos que analizar este asunto desde la óptica del gobierno, porque el gobierno tiene que hablar de gobierno a gobierno y decirle
aquí hay un problema de corrupción severo que no podemos procesar ni admitir como gobierno y por lo tanto no vamos a afectar a tus nacionales. Vamos a ver que recuperen en justicia la inversión que hicieron. Pero eso no va a ser motivo para que abusen y amaguen a un gobierno impidiendo que se combata la corrupción. Si eso ocurre, los tenedores de bonos, que no sabemos quiénes son, pero que tú presumes pudiera ser gente vinculada al anterior gobierno, pues de inmediato venderían para desaparecer del mapa. Y entonces las cosas van a cambiar. ¿Eso pasaría? Lo que necesitamos ¿Ese sería un efecto? Ese sería uno de los posibles primeros efectos por una razón, Carmen. ¿Para no aparecer en escena? Imagínate lo terrible que sería para los mexicanos que como tú y yo contribuimos al desarrollo nacional, saber que les vamos a pagar no 100 centavos, sino una prima a aquellos funcionarios y sus allegados desleales que nos amagan a través de las cortes extranjeras. ¿Estás muy convencido de que sí es? Así es. Porque, ¿sabes algo que no nos cuentas? Mira, Carmen, la forma en la que se hizo la colocación, prácticamente ya colocada antes de su salida, tiene notas y distintivos. Mira, yo tengo 30 años en esto de la deuda pública. Desde el 88 vengo viendo asuntos en materia de deuda pública, colocaciones, he visto litigios y las características que esta colocación y la de los fondos carreteros del famoso fideicomiso maestro tienen todos los distintivos de que hay personas allegadas a los colocadores que consumieron la colocación antes de y que solamente fueron a hacer este show a Nueva York para garantizar una legislación y una jurisdicción que les fuera protectora. Entonces, es parte y básico para todos los mexicanos saber a quién le estamos pagando, con quién estamos negociando y quién nos está amenazando o amagando con demandarlos en los Estados Unidos para saber si realmente son bonistas, si realmente son inversionistas, si son fondos que legítimamente hicieron un negocio o son nuevamente los funcionarios públicos de siempre y sus allegados los que son tenedores de estos bonos. Dejas un tema enorme en esta mesa, Gabriel Reyes Orona. Por falta de tiempo no seguimos hablando y escuchando la opinión de Alfredo Figueroa, que por no venir al estudio pues no ha participado. No, está en el teléfono, pero yo les sugiero una cosa, sí. Como se nos está acabando el tiempo, dejemos aquí lo que dice Gabriel Reyes Orona, que es enorme y que veremos pues si hay algún tipo de respuesta o planteamiento que haga el propio gobierno de lo que estás aquí planteando, porque sí habremos de preguntar al secretario de Hacienda, a la gente que está colocando esta circunstancia y qué se piensa respecto a esta posibilidad que acabas de dejar aquí de manera muy clara como especialista en la materia. Les propongo en la parte final de este programa, Alfredo Figueroa, Gabriel Reyes Orona, pues una reflexión obligadísima de los muchos temas que hay aquí. Está la Fiscalía General, está el tema de la reforma educativa, pero está el tema también de temas que es el asunto judicial. Estamos viendo lo insólito, varias cosas insólitas, pero esto en particular es algo que no se había visto, que es un poder judicial que toma postura, que asume una postura pública respecto a la ley de remuneraciones federales. Hay recursos en la Corte que se resuelven por parte de uno de los ministros que está compitiendo por la presidencia de la Corte, que es el ministro Pérez Dayán, y todo lo que está a la mesa. No me ocupo más en los minutos para dárselos a ustedes. Alfredo Figueroa, ¿cuál es tu mapa? ¿Cómo estás leyendo el momento? Bueno, primero quiero decir que me parece que Gabriel, no voy a continuar con ese debate, da en el clavo planteando el tema de la corrupción detrás de el tema del aeropuerto, porque me parece también que lo que vamos a abordar a continuación, particularmente este otro tema, también es muy relevante vinculado al tema de la corrupción, el tema de la discusión de los ingresos en el país, el tema de plantear, me parece que de manera adecuada por parte de López Obrador, el hecho de que debe haber una disminución de los salarios, particularmente de una capa, de una nata que está hasta arriba en la cúspide del poder público, es un asunto de la mayor relevancia. Pero al mismo tiempo, lo que resulta un diagnóstico que uno puede compartir y además apreciar, luego se instrumenta a partir de elementos que no son del todo, en mi opinión, adecuados. Es decir, la ley tiene un conjunto de deficiencias, ahora explicaré algunas de ellas que me parecen muy relevantes, y tiene una discusión de fondo muy relevante que es qué término de relación y qué tipo de relación vamos a darnos en el país entre distintos poderes.
como es el caso del Poder Judicial, el Poder Legislativo y el propio Poder Ejecutivo. Creo que esos son los elementos que están de fondo. A mí me parece inaceptable, Carmen, que haya una cantidad de salarios como los que conocemos, particularmente en la Corte, y me parece inaceptable ver en un momento particular cómo se han salido un conjunto de el salario, pero a esos mismos jueces no los hemos visto, por ejemplo, salir en defensa de una fiscalía que sirva. A esos mismos jueces no los hemos visto en defensa en muchas ocasiones, claro que hay excepciones, de la defensa de los derechos humanos en el país. Me llama la atención que una acción de inconstitucionalidad genere una suspensión, en principio. Es decir, llama la atención que se utilice un criterio tan progresista en términos de que una acción de inconstitucionalidad no genera, por la propia jurisprudencia de la propia Corte, en general, actos de suspensión de la norma que está siendo impugnada. Este es un cambio, digamos, criterial en la propia Corte. Lamento que este cambio, que me parece un cambio progresista, se dé en defensa de salarios. Ahora bien, ¿qué es lo que está de fondo y que creo que tenemos que rediscutir? Es el tema del criterio a partir del cual el presidente tiene libre configuración, o la Cámara de Diputados tiene libre configuración para determinar un salario que es un referente de la burocracia y de los salarios en el país. Creo que lo mejor que nos podría pasar en este debate es que fuésemos capaces de construir comisiones técnicas independientes y valiosas para poder efectivamente determinar cuál es el salario, desde el presidente hasta un conjunto de órganos. Que no haya una configuración en donde libremente un presidente o un diputado o un ministro se pone el salario que debe mantener. Deben existir, me parece, razones técnicas a través de un trabajo de una comisión que determine este aspecto. Y por último, un tema que también me llama profundamente la atención. A mí no me parece mal que el presidente de la República esté proponiendo un debate en relación a este tema en particular. No me parece mal porque también estamos, en cierto sentido, desacralizando esta figura que tenía que no estar en el debate público en un conjunto de temas. Me parece saludable que eso ocurra, me parece muy bien que se planteen y se diagnostiquen los temas como se han diagnosticado, pero me parece mal que no se advierta el tamaño de resistencia de todo signo históricas que van a haber efectivamente para un proceso de transformación de la República. Gabriel Reyes Orona, para cerrar. Pues mira, señalando, Carmen, que el salario no puede ser el ancla de la independencia y que las remuneraciones no pueden ser el garante de la autonomía de un poder, es claro que debe haber aquí un análisis muy claro en cuanto a que López Obrador ha conseguido poner un tema central en la mesa, que nos está llevando a la madre de todas las reformas, que es la del Poder Judicial. Fíjate que es muy significativo el hecho del lugar en el cual se le dio respuesta a López Obrador por parte del Poder Judicial, encontrándonos en la plena ceremonia de premiación. Porque con muy contadas excepciones... ¿Lo de ayer de Pardo Rebolledo? Así es. A ver, fíjate ¿qué pasó que ahí? Esta ceremonia de premiación, interesante que uno de así los es como se debería de llamar, ¿premiación? es donde se encontraban los jueces de consigna. Todos esos jueces que eran muy flexibles y que aprobaban criterios completamente absurdos en favor de las reformas estructurales de Peña Nieto, hoy encontraron cabida para pasar de ser jueces a ser magistrados, por supuesto destacando a Ricardo Gallardo Vara como el juez del fracking, pero es muy preocupante. Claro, había notables excepciones de jueces que merecían ya aspirar y ser magistrados, pero la ceremonia en la cual nos mandan el mensaje a los mexicanos de que ellos son prudentes, es la ceremonia de premiación de los jueces de consigna, donde ellos mismos encuentran salida a los favores que se hacían antes al Ejecutivo Federal. Entonces, el problema de fondo, Carmen, tú lo veías platicando hace rato con el tema de la Fiscalía, es que México es un México injusto, y es un México injusto porque no tenemos el poder judicial que necesitamos.
necesitamos una revisión de fondo donde la autonomía y la independencia no tengan nada que ver con las remuneraciones y sean los valores de las personas que desempeñan sus cargos el garante de esos valores o de esos principios. Carmen, es inaceptable que el Poder Judicial siga diciéndonos que solamente ellos pueden revisarse a sí mismos porque si no hay una invasión de poderes. El Consejo de la Judicatura tiene que ser independiente. Tiene además que reconocerle la habilidad a López Obrador de cómo ha manejado el tema, porque hacia donde nos está llevando es a la discusión de la existencia de un tribunal constitucional, donde los pesos y los contrapesos sean institucionales y no de la buena gana de 11 personas que a sí mismas se valoran y a sí mismas se analizan respecto a los conflictos de interés que tienen, que por cierto son muchos, y que jamás tienen ninguna relevancia en las discusiones de los temas en la Corte. Entonces, creo yo que Peña Nieto tuvo, junto con Felipe Calderón, la visión de darse cuenta de que si no modificaba la ley de amparo, sus reformas estructurales hubieran sufrido muchos mayores embates de los que sufrieron. Esta ley de amparo del 2013, negociada obviamente con Calderón y obviamente donde la pluma de Arturo Saldívar pesó de manera muy importante, es donde se encuentran las reglas de la nueva suspensión o las nuevas limitantes a la suspensión de las reformas. Pero ese blindaje que los tecnócratas y los panistas le dieron a sus reformas, ahora es el blindaje del cual goza López Obrador. Porque la Corte tiene que cambiar todos sus criterios, como ya señalaba Alfredo, porque es muy claro que no es un tema de suspensión de la ley de remuneraciones. Lo que no se puede suspender es el ejercicio de una función soberana. La Cámara de Diputados, para discutir el presupuesto y asignar cantidades para los puestos y cargos que hay en la República, no puede haber una suspensión. La Corte nunca ha podido sostener ni sostendrá cómo puede haber una suspensión en contra del ejercicio de una función constitucional, porque eso implicaría establecer una suspensión o amparo en contra de normas constitucionales, que es uno de los principios básicos de la nueva ley de amparo. Y le agregaría lo que dijo Mario Delgado a esto que dices, de cualquier manera la suspensión era suspender algo que no había ocurrido, para agregar un dato. Sí, aquí mira... es más importante lo que dijiste, pero al final... Por supuesto. Oigan, se nos acaba el tiempo, un minuto para cada quien, nos vamos, Alfredo. No, nada más para decir que la suspensión no ha sido de la Corte, es una suspensión de Pérez Dayán. Que este es el tema, ¿eh? Es decir, es una suspensión, es una suspensión del ponente, por eso llama la atención el criterio. Yo quiero decir, Carmen, que estoy en desacuerdo en la forma simplemente con la que está haciéndose esa ley, entre otras cosas porque sí es invasiva de otros poderes de la nación. Ahora bien, el fondo, la naturaleza, la racionalidad que hay detrás es de aplaudirse en términos de es necesario que rindan cuentas los jueces de este país, porque como bien ha dicho Gabriel, se trata de uno de los poderes que ha garantizado la impunidad en México. Por lo tanto, necesitamos una discusión abierta, amplia y completa de lo que supone y significa el Poder Judicial. Un Poder Judicial que hoy no está hablando sino de sus salarios, y no, por ejemplo, de que no tendremos una fiscalía independiente, merced a la mayoría que Morena y sus aliados tienen en las cámaras. Y también digo, y que todos los partidos, el resto de ellos, está actuando de la misma manera en estados de la República donde tampoco hay fiscales independientes. Lo mismo el PAN, MC y otras fuerzas políticas. Nos vamos, Gabriel Reyes Orona, ¿con qué te despides? Un minuto. También, que recordemos que este Poder Judicial no es el poder que emanó de la Revolución y de la Constitución de 17. Este Poder Judicial emanó de una crisis constitucional pactada y negociada por Ernesto Zedillo con los ministros de aquel entonces, que hoy seguimos manteniendo como jubilados a los que aún viven, pero que nos da el camino y la pauta para poder replantear la verdadera reforma estructural, que es la de los poderes del país. Y aquí debe empezarse por lo que en la Revolución Francesa se hablaba como la boca de la ley, por el Poder Judicial. Mientras no haya una profunda reforma al Poder Judicial, no habrá fiscalía, no habría reformas estructurales, no habrá modelo institucional que realmente haga que los mexicanos tengamos un México diferente. Necesitamos un Poder Judicial completamente renovado y distinto al que tenemos hoy en día. La votación de quién será el presidente de la Corte,
que será en unas cuantas semanas, El es de la 2 de enero. mayor importancia y repercute en la vida de todos los que nos escuchan. Por lo tanto, no es un asunto que deba mantenerse en los cenáculos y los anedrines de estos personajes, sino que realmente es una discusión que debe invitar a todos los mexicanos a darnos cuenta de la repercusión que tiene el Poder Judicial en la vida de todos nosotros. Pues ahí está, sin la menor duda, un asunto de enorme importancia del cual seguiremos hablando, si me lo permiten. Alfredo Figueroa, Gabriel Reyes Orona, a los dos gracias por estar aquí este miércoles. Hasta la próxima. Gracias al público que estuvo aquí en este programa, gracias a los dos en este día de la Guadalupana, 12 de diciembre. ¿Algo que decir sobre el tema? Ya nos vamos. Que la Guadalupana es un caso clarísimo. Es una virgen española, Ajá. es una virgen extremeña que sobre la cual los mexicanos basamos nuestra identidad. Es una cosa bien interesante, Carmen. La Virgen de los Conquistadores, la Virgen de Cortés, la Virgen de Pizarro, es la que hicimos los mexicanos, el símbolo de unidad. Es una cosa interesantísima. Pues con esto nos vamos, Gabriel, Alfredo, a los dos gracias, un abrazo y nos despedimos. Y una efeméride. A ver. Un día como hoy, hace 20 años, se aprobó el FOBAPROA. Tú sabes de eso, muchísimo. 351 votos, un 12 de diciembre del 98, se aprobó el FOBAPROA. Qué cosa, algún día platicaremos. Efeméride de la cual hablaremos, si me lo permites, contigo que sabes del tema, en serio, porque ahí estuviste en una parte central. Nos vamos con esto, un resumen de noticias, lo más importante, en voz de Oscar Rojas, Livier Cuevas, Araceli Ledesma. Buenos días, un abrazo, hasta mañana.